comunidad de Tester Testarudo, te doy la bienvenida una vez más a otro gran video de nuestro canal. En esta oportunidad vamos a comenzar de manera oficial con la lección número 1 del curso de API Testing para testers. La idea de este curso es repasar de manera general conceptos básicos y que puedas, digamos, de alguna manera ubicarte en cómo se puede visualizar o cómo se puede imaginar uno, cómo son los servicios web, los servicios y las aplicaciones del lado del servidor. En esta ocasión vamos a hablar un poco de qué es el backend de una aplicación y la idea de esto es que nos enfoquemos de una manera abstracta de lo que representa realmente el backend de una aplicación. Antes que nada, quiero que visualices esta imagen y vas a ver que en esta imagen vas a ver que está una cocina y está una parte donde se atiende a los comensales. La parte donde se atiende realmente a los comensales es linda, es, digamos, atractiva, eh, digamos, persigue un poco esa experiencia de usuario y eso es lo que normalmente nosotros vemos cuando entramos a una página web o cuando entramos a un aplicativo, bien sea desde un teléfono móvil o tablet. En este caso, eh, digamos, la parte que vamos a estudiar a continuación es del lado del servidor, o sea, digamos que la parte que vamos a entender. Y podemos entender un poco que el servidor viene siendo ese lado de la cocina donde se preparan las cosas que luego van a salir de manera linda y hermosa, sobre todo, por ejemplo, un buen plato, ¿verdad? Donde está todo bien lindo, bien empotrado. Pero antes de eso viene un procesamiento de cosas, viene, por ejemplo, picar los ingredientes, cocinar los ingredientes, ensamblar ciertas cosas para tener un producto final. Esa parte detrás que nosotros no vemos directamente se conoce como servidor. Y el backend de una aplicación básicamente es eso. Es esa capa de la aplicación que está centrada principalmente en el negocio, en cómo se, por ejemplo, se procesan datos, los datos van llegando al servidor, vamos obteniendo respuestas y esas mismas respuestas a su vez eh, van a expresarse o van a impactar en las acciones que nosotros hagamos en la parte del cliente. Por ejemplo, si nosotros mandamos un formulario de contactos desde una página web, tú vas a ver los inputs, que son los datos que tú vas a llenar para luego enviar al servidor. Este servidor recibe los datos y dependiendo de lo que tenga que hacer con ellos, va a procesarlos, bien sea para guardarlos, para una gestión pronta de esto o simplemente para devolver una información correspondiente a estos datos. Por ejemplo, si yo hago un login de usuario, normalmente este login va a autenticar mi usuario directamente con el servidor para yo poder iniciar sesión como ese usuario. Y por ende, voy a ver las características de un usuario registrado en ese aplicativo. Ahora bien, llevando otro ejemplo, también podemos ver con respecto vamos a suponer que estamos ordenando un delivery. Y este delivery, yo estoy como usuario logueado, tengo todos mis datos personales, están resguardados en esa base de datos, en esa parte del servidor. Y yo voy a hacer una orden nueva. O sea, voy a pedir, por ejemplo, una milanesa, papas fritas, o voy a pedir unas empanadas, o voy a pedir, por ejemplo, no sé, una paella. Yo voy a solicitar voy a hacer esa solicitud y el servidor, dependiendo de la lógica interna y dependiendo también de la disponibilidad de ese recurso, me va a dar una respuesta. Bien sea de que tu pedido no fue procesado de manera correcta, tu pedido no es posible gestionarse en este momento o tu pedido es exitoso. Digamos que todo lo que controla esa parte, ese comportamiento, se puede definir como el backend de una aplicación. El backend se centra en esa lógica que va a depender mucho entre las comunicaciones de servicios, porque, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la aplicación, existen servicios y microservicios. Normalmente, por ejemplo, cuando hay un servicio completo, un monolito, y se conoce como monolito, una entidad completa que controla todo y cada una de las acciones que podamos llevar al servidor, eh, digamos que esta aplicación, este backend, es menos complejo que una aplicación de microservicios donde el monolito se va separando entre varios microservicios, por ejemplo, servicio de email, servicio de inicio de sesión. Entonces, digamos que en ese sentido, el backend, como para entenderlo a grosso modo, es esa capa de la aplicación que, digamos,
se destaca por procesar, manipular y clasificar datos. Ahora bien, en esta parte nosotros podemos hablar también de la importancia de lo que de el API testing al desarrollo de software, porque sí, básicamente el API testing es importantísimo hacerlo de etapas muy tempranas. Pero antes vamos a desarrollar un concepto básico. ¿Y qué es una API? Application Programming Interface. Es un conjunto de reglas y herramientas que permiten que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí. O sea, funciona como un intermediario que procesa solicitudes y entrega de respuestas. Lo que te estaba hablando, si yo lleno una solicitud desde el cliente, o sea, desde la parte visual de un aplicativo y lo mando, el servidor me va a dar una respuesta en base a la disponibilidad y a la disposición que tenga el servidor en ese momento. Por ejemplo, si yo envío un formulario y yo envié dos campos erróneos, el servidor probablemente me pueda responder que no es posible que ese formulario llegue porque hay dos errores dentro de esa solicitud. Si la solicitud está correcta, el servidor me va a responder, ok, acabo de recibir tu solicitud, muchas gracias, y te va a dar una respuesta referente a eso. Es decir, hay un feedback en base a cada una de las solicitudes. Además, esto es importantísimo, porque si nosotros queremos interactuar de una manera, digamos, mucho más, em, mucho más fluida con una aplicación, la aplicación me tiene que dar respuestas en base a las acciones que yo hago. Entonces, digamos, llevando esto al API testing, que es lo que nosotros como tester tenemos que empezar a hacer, la principal importancia del API testing es que detecta problemas antes de que afecten al usuario final. Por ejemplo, si yo logro detectar bugs en etapas donde todavía no se ha construido nada visual, acá ya yo estoy ahorrando mucho trabajo futuro. ¿Por qué? Porque si arreglamos lógica de código desde el servidor, cuando llegue a la parte del cliente ya muchas validaciones estarán hechas. Por ejemplo, si yo envío el formulario sin la parte del cliente como tal, y yo lleno, por ejemplo, en lugar de nombre pongo números y el servidor me acepta esos números, digamos que en esta parte tendríamos que buscar una validación que no sea de esta manera. O por ejemplo, al revés, si yo quiero colocar, por ejemplo, 15 en la parte de edad y está ok, pero luego pongo 15 de manera con letras, tiene que haber una lógica que me evite que yo pueda meter datos erróneos desde el servidor. Así, cuando pasemos a la parte del cliente, o sea, cuando se vea, nosotros poder ya haber detectado esto y que estas validaciones ya estén existentes al momento de ya diseñar la parte visual. También, por ejemplo, valida la lógica de negocio. ¿Qué quiero yo con el negocio? O sea, ¿qué quiero lograr yo? ¿Cuál es el camino feliz de manera sin necesidad de ver la parte visual? ¿Por qué? Porque en este caso no estamos hablando todavía de características visuales, sino características de lógica. ¿Qué pasa cuando de repente yo voy a comprar una entrada a un concierto y soy menor de edad? ¿Qué debería pasar? ¿Me debería aceptar o tendría una persona mayor de edad que comprar una entrada por mí? Esa lógica simple, como ves, puede evitar muchos problemas a nivel de negocio y problemas de seguridad enormes. ¿Por qué? Porque llevando el tema, por ejemplo, supongamos que estamos en una aplicación donde para votar se necesita más de 18 años y de repente la lógica resulta ser que permite que menores de 18 años puedan votar. Imagina el problema enorme que se gestiona desde esta etapa y que podemos evitar nosotros como testers e iteradores de la calidad. Asegura también la interoperabilidad entre sistemas, sobre todo cuando estamos trabajando entre comunicaciones entre sistemas. Por ejemplo, si yo estoy en un banco y desde el banco tengo que comunicarme con un servicio, no sé, de venta de seguros y este seguro a su vez se está comunicando con el cliente digamos, de la parte bancaria, yo necesito también asegurar esas integraciones, porque las third parties y también otras integraciones entre aplicaciones se tienen que asegurar desde este punto, no cuando esté el usuario final. ¿Por qué? Porque acá estamos utilizando ya la estructurabilidad del sistema. Estamos utilizando cómo se van comportando los servicios entre sí. Esto es importante porque vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy construyendo un edificio, yo tengo que asegurar
de que las columnas estén muy bien posicionadas en una etapa bien temprana para que obviamente cuando se vaya a colocar toda la parte linda, la losa y todo, sea asegurada y estemos, digamos, seguros de lo que estamos construyendo. También aparte tenemos estrategias comunes en el testing. Tenemos herramientas que nos van a asegurar la calidad desde momentos tempranos. Ya podrás haber conocido Postman, que por supuesto tenemos el curso de Postman totalmente gratuito, y en Testarudo Academy, donde vas a recibir mi certificación gratuita. Acá te dejo el enlace al curso de Postman. Tenemos Gmeter, tenemos ResAssure. ¿Y a qué nos ayudan en realidad todas estas herramientas? Primero, la validación de respuestas. Si yo envío de manera correcta un formulario, necesito recibir una validación. O si lo envío incluso de manera incorrecta, necesito recibir la validación que me diga que esa respuesta es incorrecta. Por ejemplo, si yo envío una solicitud sin autorización y el comportamiento esperado es que solo sea con una autorización, o sea, que el usuario esté autorizado y me responde de manera positiva, ahí estamos en un grave problema. Y justamente estas herramientas nos ayudan a detectar esos problemas tempranos. Supongamos que vas a comprar una entrada a un concierto y hay un límite de 100 entradas. Este límite de 100 entradas tiene que estar disponible en el servidor y que obviamente cuando la última entrada sea vendida, nos deba salir un mensaje de error de que no hay entradas disponibles. Este tipo de comportamiento o este tipo de lógica se tiene que evaluar en esta capa. Y lo puedes evaluar con Gmeter, con ThunderClient, puedes hacer validaciones con ResAssure de manera más automatizada. También existen las pruebas de carga. ¿Cómo responden las API en un momento de pico de estrés? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una tienda que va a lanzar un Black Friday al 50% de descuento. Y resulta ser que ese viernes mm, no teníamos pensado que iban a entrar 5.000 personas y se cae el servidor. Acá estamos teniendo una pérdida de calidad enorme y también una pérdida de usuario bastante grande. ¿Por qué? Porque todos iban a querer comprar, pero al ver que el sistema no les responde, se terminan saliendo y obviamente van y compran a la competencia. Por eso es importante hacer pruebas de carga. Es decir, las primeras pruebas, validaciones de respuesta. La segunda, tenemos que hacer pruebas de carga, porque obviamente esa prueba de carga y esa prueba de pico de estrés tienen que ayudarnos a determinar qué tan fuerte es nuestro sistema. Por otro lado, también tenemos pruebas de seguridad. Esta prueba de seguridad, hace poco te había dicho que, por ejemplo, si un usuario no registrado accede a información que solo puede ver los usuarios registrados, estamos en un problema bastante grande. Porque imagínate si estamos en una aplicación bancaria y cualquier persona puede entrar a tu cuenta. Estaríamos todos locos porque obviamente está en peligro nuestro dinero. Los permisos, las vulnerabilidades, nosotros tenemos que estar pendientes de estos aspectos que nos van a ayudar a poder determinar de manera más temprana los problemas que se nos van a ir presentando en el backend. Obviamente, somos humanos y la verdad es que muchos de estos problemas también se pueden detectar de manera posterior, pero es nuestro deber como tester y aseguradores de la calidad buscar tener la intención de detectar esos errores de manera pronta, ya que esto nos va a ayudar a reducir la deuda técnica y sobre todo que el producto vaya creciendo de una manera mucho más asegurada, de una manera de que no pongamos en riesgo justamente esa reputación que queremos lograr con el producto. Asegura también la interporo- intero- asegura también la in- intero- asegura también la interoperabilidad.